Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inicia histórica investigación por presunto fraude electoral en Venezuela y llama a capítulo al CNE. Entre sus argumentos, el caso plantea que hubo una violación a los derechos fundamentales de los venezolanos a raíz del fraude electoral masivo cometido por el régimen madurista. El comité dictó medidas provisionales urgentes, exigiendo la conservación de actas de escrutinio y demás materiales clave mientras se lleva a cabo la investigación. Se acerca el fin de este año y lo que parecía un temor lejano ya casi es una realidad. Todo indica que el dictador Nicolás Maduro va a seguir atornillado al poder en Venezuela. ¿Cuánta presión están ejerciendo los organismos internacionales para que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los resultados reales de la elección presidencial en Venezuela? ¿Qué fue lo que realmente sucedió el pasado 28 de julio en ese país? ¿Cómo se cometió el gran fraude? ¿Cuál es el futuro de Edmundo González y de María Corina Machado? ¿Y qué va a pasar en la próxima ceremonia de posesión presidencial en Venezuela el próximo 10 de enero? Bueno, para contestar esta y otras preguntas, otros temas y algunos posibles escenarios, hoy vamos a hablar con Juan Carlos del Pino, ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quien, siendo parte del organismo en las últimas elecciones, se negó a respaldar los anuncios oficiales. Y tras esa negativa, Juan Carlos del Pino sufrió persecuciones y amenazas que lo obligaron a salir de su país. Y hoy me acompaña desde Bogotá. Pero antes de comenzar a hablar con él, les recuerdo que pueden darle clic a la palabra suscribirse para que se unan a mi canal en YouTube. Es un gran apoyo que lo agradezco de corazón. Seguimos creciendo y eso es gracias a ustedes. Y también me pueden encontrar en formato podcast por Spotify. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Le quiero entonces dar la bienvenida al programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Al ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el señor Juan Carlos del Pino. Así que, Juan Carlos, gracias por acompañarnos cuando faltan apenas semanas para esa fecha alrededor de la cual muchos en Venezuela y en la región tienen grandes expectativas. Ahora que se encuentra fuera del país y que, bueno, se han producido varios desarrollos en torno al rechazo al resultado electoral de varios organismos, uno de ellos en estos días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no solamente inició una investigación de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela, pero de paso le exige al régimen de Nicolás Maduro preservar el material electoral de esas elecciones. ¿Qué efecto cree usted que puede tener esta decisión para que realmente se acate? Bueno, la verdad es que el chavismo, dirigido por quienes está dirigido hoy, está corriendo hacia adelante. Es muy posible que desoigan el mandato que pudiera tener al final la demanda que ha sido interpuesta frente a la ONU y seguramente basada en la experiencia del panel de expertos de ONU en Venezuela durante la elección. Pero sin embargo, eso da, digamos, una entrada como atravesar un umbral de decisiones alrededor, digamos, del resultado electoral venezolano, sobre todo con vistas al 10 de abril, en donde la comunidad internacional pueda entender que en Venezuela se virló la voluntad popular, que en efecto hay constancia no solamente en actas, sino lo que vivimos varios de nosotros, más testigos, más miembros de mesa, más miembros del Plan República, que está integrado y formado por militares a través del CUFAN, organizado alrededor del cuidado de las elecciones, que avasalladoramente la oposición, o mejor dicho, el pueblo venezolano decidió cambiar radicalmente la forma en cómo es dirigido su destino en estos momentos. Así que yo saludo no solamente
demanda que se incoa frente al proceso de los derechos humanos de la ONU con respecto al resultado electoral, el fraude, además de las persecuciones, la represión, que apenas cantado el primer boletín, se inició un proceso de represión porque la gente salió a protestar alrededor del robo del que fue víctima en el resultado electoral. Yo hablé, estando en Venezuela, yo hablé con el panel de expertos de la ONU y bueno, digamos, despejamos algunas incógnitas que tenían ellos con respecto no solamente al resultado, en el cual no tenían dudas y así lo señalaron formalmente. Yo soy, entre otras cosas, señora Patricia, quien no firma la nota de protesta y de reclamo que el CNE hace tanto al Centro Carter como al panel de expertos de la ONU, por cierto. Así que yo felicito esa iniciativa sencillamente porque con vistas al 10, la comunidad internacional tendrá que tomar una decisión dura con respecto a quién reconocen como presidente de Venezuela y que de ser juramentada en la Asamblea Nacional el señor Maduro, entonces estamos hablando que a partir de ese momento se convierte en lo que, o sea, acompañando, mejor dicho, con la condición de presidente de facto, un gobierno de fuerza que encabeza hace rato en Venezuela. Un gobierno de facto. Bueno, mi pregunta iba más a qué posibilidad de que el régimen tenga todavía en su poder los votos, las actas, el acta de totalización, en fin, todos los documentos que apoyan una elección. Claro, el protocolo del organismo del día electoral es que una vez y después digamos, antes de iniciar el proceso de transmisión que se produjo sin alteraciones, se imprime el acta que llamamos número 1, que va al sobre número 1 que descansa en las 48 horas posteriores en el CNE, en los depósitos del CNE, están en filas de Marinche. Esta es una orden de preservar incluso durante un tiempo. Además, el papel especial permite que eso dure mucho más de un año con las condiciones intactas de la lectura tanto del código QR como del resultado. Por allí hubo, digamos, una infeliz declaración que había una gran diferencia entre el resultado que arrojaban las actas que podías transmitir a tus comandos a través del código QR con la información interna de la máquina. Es decir, una barbaridad. A nadie se le ocurre una excusa tan baladí y tan grosera como esa. Así que está preservado. Y créame, las actas que se leyeron o que peritaron en la sede del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia son las actas. Lo que pasa es que cuando haces un paneo, ya por ejemplo, espacios de información como Armando Info hizo un informe pero detalladísimo que las personas que estaban allí eran los mismos técnicos del CNE agrupados alrededor de la Junta Electoral. No hubo tales técnicos del TSJ. Es una actuación vergonzosa de un show montado en Venezuela, reconociendo esas actas. Lo único que podían decir es exactamente lo que hoy esgrime la oposición venezolana organizada alrededor de la doctora Machado y del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. ¿Usted cree que el Consejo Nacional Electoral todavía tiene en su poder esas actas, esos documentos, y los podría entregar a la ONU? De quererlo, de querer cumplir, de salvar la paz de la República, realmente de arrancar, de empinarnos en una decisión justa y que el país empiece a reconciliarse a partir del 10 de enero, deberían hacerlo. Pero los tienen, no los han destruido. Seguro que los tienen. Yo estoy seguro que no yo estoy seguro que no lo han destruido. Fíjense, yo hace unas semanas dije que la mayoría del organismo electoral había votado por el cambio. E incluso puedo decir que todavía personal de gente que me acompañó en mi gestión está siendo asesorado por la gente del talento humano, verificando si van, con qué van y a qué van al organismo electoral. Si eso hubiese pasado, si se hubiese producido la destrucción
de parte del material o de todo el material, tengan la seguridad que el país supiera de boca, de manera vedada, con mucho cuidado, pero de boca de los propios funcionarios del CNE y de sus técnicos, hubiera sabido que pretendía el gobierno con aúlicos o acólitos que forman parte del organismo electoral, sin duda y lamentablemente supiéramos que ese material no estaba resguardado, que corría peligro. Tenga la seguridad de eso. Vamos por partes. ¿Qué otros documentos físicos deben preservarse en una elección y por cuánto tiempo? ¿Qué dice la legislación venezolana? No, tenemos la instrucción de preservar. Cuando se producen elementos que contradigan digamos, la decisión electoral, obviamente se acude al organismo para que se constate eso. Es por eso que la gente viene reclamando hace 4 meses, técnicos, expertos, dirigentes políticos, vienen reclamando que se publiquen las actas como siempre parecía entre el momento cero y las próximas 24, 36 horas que se publicaba desglosadamente cada resultado en cada mesa del país. Entonces, no había necesidad de acudir, digamos, en lo inmediato al sobre número 1 y a la constancia que arroja el acta, que ahí está conservada en el sobre número 1. La legislación venezolana contempla que eso cuando se producen las impugnaciones, bueno, puedas acudir a ellas. Pero hasta esta elección, y bueno, y por supuesto, como ya han dicho algunos analistas políticos y periodistas avesados en la República, que han dicho que la actividad del 3 de diciembre del año pasado con respecto al referéndum consultivo, en donde tampoco se publicó ningún tipo de acta desglosada. Estaban ensayando el comportamiento, digamos, de la República frente a esa primer exceso que se comete con de cambiar 10 millones de votos a 10 millones y medio de electores. El caso es que la legislación permite que se impugnen las elecciones y los sistemas de probanza que están en esas actas que se establezcan, se activen, pero normalmente, como parte del protocolo ordinario y el procedimiento ordinario, se publican los resultados desglosados mesa por mesa en las 24 entidades federales de la República. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a la legislación venezolana, debe preservarse los votos físicos y las actas, según la legislación venezolana? No, es que queda establecido que se preserva, no se destruye. Que se preserva eso. Eso se preserva, eso no se destruye. E incluso hay por ahí videos que pasaron, están destruyendo las actas, pero estás hablando de un procedimiento hace 10 años. Entiendo. Hace varios años. Entiendo. Ahora, con la perspectiva del tiempo y de la distancia, usted se encuentra fuera del país. ¿Cómo se cometió el fraude? Usted me acaba de decir que si se hubiesen destruido las actas, funcionarios del CNE que votaron por el cambio lo habrían denunciado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan pasado 4 meses y no haya un funcionario del Consejo Nacional Electoral que diga exactamente cómo le dieron una orden incorrecta, cómo se cometió el fraude, cómo lo obligaron a mentir, cómo lo obligaron a cambiar los números, las cifras? En primer lugar, los botones rojos no lo manejan los funcionarios. En primer lugar, el botón rojo no lo manejan los funcionarios. Los funcionarios y los técnicos del CNE se dedican a hacer su trabajo y desarrollar un proceso electoral prístino que iba a concluir a la hora en que cerraran las mesas y que en las primeras 14 auditorías, las primeras 13 auditorías que se realizaron, se conformó todo el proceso de vigilancia de los técnicos de los partidos y los técnicos especiales convocados de las academias científicas en Venezuela, en las universidades principales, y que constataron que todo marchaba de acuerdo a los protocolos de seguridad que se cumplieron cabalmente. Es decir, no es una decisión, digamos, técnica de funcionarios del CNI ni de sus técnicos que deben estar de luto, producto que su trabajo, bueno, quedó hecho añicos, producto de una decisión, digamos, política. Ellos no tienen el botón rojo. ¿Qué es un botón rojo? El botón rojo es el que te dice, bueno, que prendas o no prendas el sistema, que lo abras o no lo abras. Obviamente alguien cumple una orden de dejar bloqueada la página, dejar caída la página. Ya sabremos, digamos, quién ejecuta. Podemos imaginarnos quién ordena
pero ya sabremos quién ejecuta. Eso, digamos, es inevitable y no está en sus manos ese tipo de equilibrio. Lo que sí estoy seguro es que si pasaran las actas, bueno, más allá, señora Patricia, ¿cómo cree usted que la prensa ha llegado a investigaciones tan profundas y tan certeras sin tener, digamos, no la delación, no es un término correcto, incluso la filtración, tampoco hablaríamos en corrección de la información que genera el propio CNE aguas adentro? Esas investigaciones, digamos, tan celosamente manejadas y que ha llegado a manos de avesados periodistas venezolanos que hoy también por esas razones están en el exilio, dando detalles perfectos de cómo se manejaron las cosas o quiénes fueron los que asistieron con nombre y apellido el show en la sala electoral del organismo judicial o el primer tribunal jurídico nacional. A mí me llama mucho la atención, no sé cuántos empleados tiene el Consejo Nacional Electoral. Son miles de 2000 en empleados. Caracas. Sí, claro, así es. Son miles de empleados. Entre miles de empleados, ¿cómo no hay ninguno que haya o salido del país para sentirse con la seguridad de poder denunciar con algún tipo de prueba reina que diga cómo le obligaron a mentir, cómo le obligaron a falsificar información, cifras, en fin, información electoral? No es tan difícil, señora Patricia. Yo le puedo decir, por ejemplo, que cómo averiguamos nosotros, cómo el país sabe, cómo organismos internacionales saben, cómo el Centro Carter o el panel de expertos de la ONU sabe, por ejemplo, que técnicos de partidos y técnicos del CNE participaron en unas horas medio agónicas en las salas de transmisión número 1 y número 2, que no lo dejaron ir al baño, que no lo dejaron salir sino a tiempo tarde, sin seguridades, y que en ese momento se constata, además de un acta levantada, de ambas actas levantadas, en donde no se evidencia el hackeo. Cosas así pasaron, cosas así se saben, porque algunos de esos funcionarios nos hicieron saber de esas circunstancias y algunos están fuera del país. Porque es que el problema está en que, el problema está en que se le levantaron a Al Capone, no se le levantaron a Winston Churchill. Una cosa es decir que no hubo hackeo, otra cosa es demostrar con algún tipo de información que hubo un fraude, que lo que está informando el CNE en su boletín que le da el triunfo a Maduro de manera fraudulenta es falso. Entonces digo, debe haber un pacto de silencio, no solamente en el CNE, en el Tribunal Supremo de Justicia. Patricia, no, y de terrorismo. Los señores del CNE, entre ellos, pues una persona a la que la conozco hace muchísimos años, bueno, son cooptados, han sido cooptados. O sea, llegar a esa decisión después de revisar las actas que vieron ellos mismos y decir que ratifican el anuncio número 1 y número 2 del Consejo Nacional Electoral, ya ustedes saben que en manos de quienes estamos. Pero todo esto que se ha ido develando, y que deja en claro cómo sucedieron las cosas, incluso la propia actuación de uno. Es que yo no tuve que averiguar, ni abrir papeles, ni meterme en ninguna gaveta, ni hacer ningún trabajo de inteligencia, ni detectivesco. Ese siente me lo dijeron a mí. A mí me lo dijeron. Digamos, los técnicos le dijeron que el resultado indicaba que ganaba Edmundo González. A mí me lo dijeron. Queremos que nos acompañe. La oposición está ganando y queremos que nos acompañe en ese pequeño detalle, pues, de virlar las elecciones al pueblo venezolano. A mí me lo dijeron. Ahora, a mí me sorprende cómo no hay más personas como ese funcionario que públicamente, fuera del país o a través de alguna prueba, de alguna fotografía, indique y pruebe, ¿no?, que el fraude fue monumental, que el robo fue, o sea, clarísimo. Y estoy seguro que en cualquier momento esa información llegará y se hará pública al mundo entero. La primera de ellas, que una gran connotación, con un gran peso, es justamente la tenencia de las actas y de porcentajes, digamos, estadísticamente muy importantes. Fueron a la reunión de la EO y han ido a varios congresos en Latinoamérica y en el mundo.
eh, que son las actas, perfectamente además validadas. Claro, Y claro, hay eso otras está muchas cosas, demostrado. o Eso sea, está demostrado. demostrado. Así es. Ah, por cierto, que esas actas también, mire, no es mentira ni una exageración de nadie de la oposición que diga que unos dicen que en la mañana se dio la instrucción a los operadores OSI, es decir, los operadores de la máquina y del captahuella para ejercer el voto de cada ciudadano, le dieron la instrucción de no entregar las actas. Tenía muchos más días que eso giraba. Algunos partidos políticos se comunicaron conmigo a establecerme que estaba rodando esa especie. Por supuesto, cuando uno preguntaba un poco en tono de reclamo, le decían que eso era imposible, que tenía la instrucción de entregar, de guardar la número uno en el sobre número uno que venía a Caracas y de entregarle a los tres primeros partidos, entregarle a cada uno sus actas, además del presidente de la mesa y del representante del Plan República y del coordinador del centro. Ahora, eso no era mentira y eso se produjo y es por eso que hay un porcentaje muy pequeño de que no se tienen actas. Las actas las entrega el funcionariato electoral, es decir, el operador. Las actas le entregan funcionarios del Plan República, señora Patricia. Juan Carlos, en la sala de totalización a la que usted no Es decir, asistió porque se que había negó, venezolanos decididos a que el cambio se verificara, cualquiera fuera la tendencia. en la sala de totalización a donde usted no asistió porque usted sabía que iban a manipular esos resultados o porque el funcionario que le contó que el voto era mayoritariamente a favor de Edmundo González, pues Me dijo que no se iba a totalizar, exacto. Entonces, así sencillo. no se iba a totalizar, o sea que nadie vio nunca una totalización, incluso en la sala de totalización, porque escúcheme un minutito, déjeme le hago la siguiente pregunta. Vimos una foto, que no sé si es verdadera o falsa, de un funcionario dentro de alguna sala del Consejo Nacional Electoral con varias pantallas detrás que le daban el triunfo No, a Edmundo González. ¿Eso existió? esa no es una sala de totalización. Esa no es ninguna de las dos salas de totalización del CNE. Esa no es. Formaba parte de este proceso de información y que en lo que a veces no solamente el gobierno, sino nosotros mismos hacemos que rueden, pero ni ese muchacho trabaja en el CNE, ni esas personas son técnicos de los partidos, ni tampoco son técnicos del CNE. Incluso las salas son mucho más eh, mejor dotadas que esa que enseñaron. O sea que nunca se totalizó nada, porque el régimen ya sabía que perdía. ¿Cómo se hizo el fraude? Básicamente la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se hizo entonces el fraude? Sencillamente, 4 personas decidieron hacer el protocolo de que subía a totalización a la sala número 1. Por cierto, que funcionarios y técnicos del CNE y técnicos de los partidos políticos vieron pasar a los 4 rectores por un lado y después devolverse para bajar por el famoso peralte para dar las indicaciones. Ahí jamás se hizo la totalización. Cuando tú vas transmitiendo, sabes cuántas máquinas están transmitiendo y qué están transmitiendo. Cuando los rectores en otras ocasiones entraban a la sala de totalización, es una serie es una pantalla que te establece cuáles han sido transmitidas directamente, cuáles han sido transmitidas de manera de la logística posterior, cuando no puedes transmitir de una vez, transmite en la máquina de al lado, si hay 2 máquinas, o transmite en un centro especial de transmisión de contingencia, y esas 2 transmisiones tienen un código, la que viene directamente de la máquina y la que viene de la memoria externa de la máquina que va a otra máquina para transmitir en forma de contingencia. Eso se va sumando. Entonces, cuando no hay transmisión, porque son sitios donde ni siquiera hubo la transmisión satelital, bueno, eso está en rojo hasta que se van verificando. Entonces, cuando las luces verdes se establecen alrededor de las transmisiones, y esas transmisiones alrededor tienen un resultado en el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Entonces, cuando eso llega a 98%, bueno, se da el resultado. No pasó eso. No pasó eso. Ya sabían que la transmisión estaba en esas condiciones, por eso me dicen así eso. O sea que salieron, dicen que con una servilleta, ¿es cierto? Que escribieron el total en una servilleta. Bueno, No, es una manera despectiva de decir. Claro, un papel con unos números enteros. Yo no soy matemático, pero eso es imposible. Y así es, bueno, no es posible. Después hicieron algunas correcciones y agregaron unos decimales para el segundo boletín. Juan Carlos, hay muchas personas que un poco enojadas con
esta falta de resultados, ¿no? Esta falta de algún desarrollo que indique que el 10 de enero pues va a haber un cambio de gobierno. ¿Sienten que hay alguien a quien culpar? Y bueno, muchos lo están criticando a usted personalmente porque dicen usted no defendió los intereses de la oposición. ¿Qué les responde a esas personas? Bueno, va a ser todo el único rector que denunció, que reclamó eh, públicamente a través de notas de prensa, a través de entrevistas, de cómo se venía desarrollando el proceso, alertando, fui yo. Y en el momento en que se produce esto que estoy diciéndole, con respecto a que me declaran que están por encima y que, pero quisieron, digamos que con algunas motivaciones bien especiales, por cierto, ¿no? Y cuantiosas, a que uno los acompañara en eso, yo llamé por teléfono en ese momento a la dirigencia política. Yo llamé al jefe del partido de la postulación primaria del, del candidato en ese momento, el presidente electo Edmundo González Urrutia. Llamé al secretario privado, el que se encargaba de sus asuntos políticos, también del candidato. Llamé a otros comandos y llamé a un dirigente político, Henry Ramón Ayub, para decirle que estaban proponiendo subir y cantar una elección que ya estaba, digamos, cantar unos resultados que ya estaban tomados y que daban de ganador a Nicolás Maduro. Que por cierto, el único que me dijo, no es posible que tú vayas a avalar eso, fue Henry Ramos, por cierto. Claro, claro, y además usted estaba pues en minoría, ¿no? Entre todos los rectores, pues obviamente. Siempre, en el papel éramos minoría, señora Patricia. En el papel éramos minoría, éramos 3-2. Resultó que ese día éramos 4-1. Sencillamente yo lo que dije es que yo no podía estar allí, que no podía estar allí. Lo que yo declaré y también en una gran nota en una nota que le hice a la Nación, una declaración que le hice a la Nación, era que los argumentos que me daban a mí para producir la declaración era, bueno, que habían hackeado, se demostró después que no, que apenas la transmisión se había detenido en el 50 y algo por ciento, y que entonces, bueno, con esas cantidades podían darse un anuncio con el 56 y algo por ciento y es a lo que yo me niego en primero, digamos, en principio. O sea, los argumentos, yo estaba construyendo mi salida, ya negándome, repito, en que no te le estás enfrentando a un peluche o a unas hermanitas descalzas de la caridad, te estás enfrentando a una gente bien dura, y yo todavía no creía, señora Patricia, que me iban a dejar salir del CNE. Y yo salí caminando del CNE, caminando a esa hora del CNE. Claro, me alcanzaron y me llevaron hasta mi casa, pero fue así. Y fue así. Y es por eso que temí en esa tercera reunión que se iba a tener en el organismo, que poniéndome a jurar, porque iba a decir, iba a repetir lo mismo, no estoy de acuerdo, no me voy a hacer parte de esto. Bueno, que esta vez no me iban a mí a dejar ir como me dejaron ir, pues, ¿no? Juan Carlos, rumbo al 10 de enero, que se supone es la fecha en la que Nicolás Maduro debería entregar el poder al presidente electo Edmundo González. Edmundo González ha dicho que va a regresar a Venezuela y que va a tomar posesión. ¿Qué expectativas reales hay frente a este cambio de gobierno, frente a esta fecha? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, señora Patricia, hay dos escenarios: que en efecto vaya, que se estén produciendo algunos movimientos en Venezuela, conversaciones, negociaciones, con sectores importantes, y en comillas sectores importantes. Yo sé que usted me entiende y el país me entiende, y su audición o su auditorio me entiende, y que pudiera esto traer como resultado que en efecto puede entrar con garantía el presidente electo y sea juramentado por la Asamblea Nacional. Pero hay cosas, a mi juicio, que se han dejado varadas, porque es que jurídicamente esa Asamblea Nacional debe escuchar el mandato del Consejo Nacional Electoral, que en un momento, el 28 de julio o el 29 de julio, en horas de la mañana, proclamó como ganador a Nicolás Maduro. Entonces, la primera expectativa que tenemos que cumplir es que el país o la institución, y no me refiero a que el CNE recoja,
que desproclame a Maduro, que ha debido hacerlo el día justamente el 30 o el 2 de agosto o el 3 de agosto, de proclamarlo mientras resolvíamos las diferencias, mientras se constataban y se peritaban efectivamente las actas de la oposición con las actas del sobre número 1 que tenemos nosotros en el organismo deber de preservar, ¿no? Sino que ha debido después proclamarse a él y que le naciera el derecho al doctor González Urrutia de ser juramentado por la Asamblea Nacional. Yo he dejado que usted me llame porque en la práctica soy el rector, no estoy cumpliendo funciones, pero pero mi destitución no cumplió con los protocolos correctos, así que yo me siento parte de la institución venezolana y en nombre de esa institución y del artículo venezolano de la Constitución Nacional que establece que cada venezolano investido o no de autoridad debe hacer respetar la letra constitucional, yo como miembro del organismo electoral venezolano, yo proclamo a Edmundo González Urrutia y exhorto a la Asamblea Nacional a que lo juramente el 10 de enero. Y eso, las posibilidades de que eso suceda son mínimas. Bueno, esto por supuesto va a causar hilaridad lo que le estoy diciendo. Ya los que vienen criticándome, bueno, hoy pueden hacer una chanza, memes, burlas, pero es la verdad. Nosotros creemos que el doctor Urrutia tiene que estar proclamado y que se exhorte a la Asamblea Nacional a darle cumplimiento a la voluntad popular del pueblo venezolano y juramentarlo el día 10 de enero en la mañana. Juan Carlos, si eso no sucede, ¿cuál cree usted que va a ser el efecto en la población? O sea, ¿van a criticar nuevamente a la oposición que no lograron su cometido, que no tenían una estrategia, que no tenían un plan? ¿Usted cree que eso se va a traducir en que la gente ya no salga a protestar? En fin, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir el 10 de enero si no hay un cambio de gobierno? Bueno, los que tienen que preocuparse del sentimiento nacional a partir del 10 de enero, si el que seguramente es Nicolás Maduro, son ellos. Ellos son los que tienen que preocuparse. Porque no sé el tono de la reacción nacional como el 29 en la madrugada, que hubo que sacar todos los colectivos a tratar de calmar a plomo y fuego digamos, esa advertencia que le hizo el país. No estoy seguro si después del 10, si no es juramentado el presidente González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela, los que tienen que temer de la reacción popular no es justamente la oposición, que cumplió. Contra todo pronóstico participó y contra todo pronóstico ganó y hoy enarbola miles de actas demostrando que triunfó. Así que esa estrategia fue exitosa y el país debe reconocer los liderazgos que alrededor de esa estrategia y alrededor de la materialización de ese triunfo existen. Así que si hoy alguien puede estar preocupado y por eso que corren hacia adelante, ojerosos y sudorosos, corren hacia adelante quienes deben temer, quienes deben y pueden temer la reacción del pueblo venezolano. Mientras tanto, el gobierno sigue arremetiendo ahora alrededor de la embajada argentina en Caracas, donde hay refugiado un grupo de colaboradores de María Corina Machado. Pareciera de gestadores del triunfo, porque son 6 personas que formaron parte medular, nerviosa del triunfo que se exhibe. Y entonces, bueno, son capaces de tomar esta decisión como ficha de cambio, porque cualquiera de las diligencias que sé que hacen organismos, individualidades internacionales alrededor de la situación de estos 6 héroes que están refugiados en la embajada argentina, bueno, y estoy seguro que la grosería de regreso en las solicitudes de cambalache deben ser tan grotescas que todavía no se ha podido producir eso. Amén de otros cantidad de héroes que están vinculados al triunfo que hoy están dando con su hueso en la cárcel, sin tocar el tema de menores de edad, de miembros de mesa, de testigos que, bueno, que fueron sacados de su casa incluso sin cubrir el menor de los pudores, se llevaron a mujeres en ropa interior. Si le entiendo, lo que usted está tratando de plantear es que podrían arrestar, digamos, al grupo que está refugiado en la embajada argentina y ofrecerlos como ficha de cambio. Pues que están arrestados. Sí. Es que están arrestados.
sin agua, sin luz, absolutamente bajo un proceso de presión y de tortura, sin la menor duda. Bueno, es Pero una usted me ficha habló de como de cambio. una negociación. ¿A qué se refería No, no, concretamente? no, porque sé que hay gente preocupada, sé que hay gente llamando, sé que hay gente que está trabajando para que se expidan los salvoconductos, lo sé, además es público. De hecho, hay una gente. ¿El gobierno expediría los salvoconductos a cambio de qué? Según su... Bueno, eso es lo que no sé, a cambio de qué ellos liberarían a estos, o le darían el salvoconducto a estos 6 venezolanos que están hoy siendo tratados de la manera más vil en la sede de la Embajada Argentina en Caracas. Por último, Juan Carlos, ¿qué podría cambiar con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump? Bueno, hay gente que cree que los nombramientos que ya ha realizado el presidente electo Trump, bueno, nos augura, digamos, buenas noticias, que pudiera ser un gobierno que se parara firme frente al desajuste nacional en Venezuela, a este robo de las elecciones, y hay gente esperanzada realmente y bien optimista alrededor de la conducta que el gobierno que se inaugura el 20 de enero en los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Hay otros que creen que privan los intereses de los Estados Unidos y que esos intereses formarán parte de esa agenda y preservar pues los intereses, digamos, de suministro de petróleo a tiempo, en buen estado, de la mejor manera, bueno, pudiera ser un elemento, digamos, que fije, que marque esa negociación. Sin embargo, ya hay expertos que desde los dos puntos de vista hacen, digamos, análisis hacia adelante y bueno, la verdad es que la decisión que a partir del 20 tomen, solamente con el anuncio de los nombramientos del senador Rubio frente al Departamento de Estado, bueno, yo creo que tenemos razones para ser por lo menos optimistas. Optimistas. ¿Y cuál cree usted que será la reacción del pueblo venezolano después del 10 de enero, si Edmundo González no Bueno, toma mire, juramentación? en la medida que sea más silente, estamos hablando entonces de cosas subterráneas mucho más peligrosas. Es decir, yo repito, con esta frase no sé si concluimos, pero si alguien tiene que preocuparse es de la reacción y organización del pueblo venezolano frente a la consolidación del robo de su voluntad expresa el 28 o expresada el 28 de julio de este año. Muchísimas gracias por acompañarnos, ex rector Juan Carlos del Pino. Gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Ha sido un honor, señora Patricia. Son días cruciales en Venezuela rumbo al 10 de enero de 2025. Esa fecha marca el inicio de un nuevo periodo presidencial. Edmundo González podrá juramentar como el nuevo presidente de los venezolanos si eso no sucede, si Nicolás Maduro no entrega el poder, como bien lo dijo Juan Carlos del Pino, se consolidará un gobierno, un régimen de facto. El 10 de enero será una fecha que sin duda dividirá la historia de Venezuela en un antes y en un después. Es un escenario que pone a las fuerzas políticas frente a una situación donde se escala mucho más la lucha por defender y hacer respetar la voluntad popular. El régimen le apuesta al miedo, a la decepción, a la apatía y al cansancio. Pero ¿qué harán los venezolanos a partir de ese momento si Edmundo González no se posesiona? ¿Mantendrán activa su protesta y su exigencia para sacar del poder a un usurpador? A partir del 10 de enero sube mucho más la apuesta y se pone a prueba el verdadero talante de los venezolanos que estén dispuestos a llegar hasta el final para recuperar su democracia. Vamos a esperar. No se les olvide suscribirse en YouTube y seguirnos también en Spotify. Gracias por su compañía cada semana. Nos vemos en el próximo ¿Qué pasó con lo que pasó? Hasta entonces.